por lo menos le pongo algo para ponerlo en pecho, que no es derecho, no. Ah, derecho, ¿no? Claro, para que pueda. Tengo casi no, no, una cámara, bueno, ¿les parece bien? Arrancamos. Yo soy Mael Morales, de familia, trabajo acá en la obra social hace unos años. Y la doctora yo soy Jessica Crudo, también soy médica de familia y también trabajo Así que bueno, la idea es, digamos, presentar hoy, en este tiempo, las estrategias de abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, entendiendo que, digamos, que son temas que ya abordaron en un montón de materias, así que no vamos a ahondar muchísimo específicamente en cada uno de los tratamientos, a menos que ustedes después lo requieran, obviamente, porque son múltiples enfermedades, múltiples problemas de salud, y porque además entendemos que ya lo han visto en otras materias, y por eso nosotros donde hacemos hincapié, más que nada, es en cómo se deben abordar desde un punto de vista más sistémico, y no de manera por ahí aislada como a veces se fragmenta, ¿no? Con esto de las múltiples especialidades, el hipertenso que se ve por un lado, la diabetes que se ve por el otro, si tengo un toquecito renal voy por el otro, y que nosotros tenemos como otro enfoque de ver a la persona de una manera más integral y más integrada. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era la idea. Como objetivos generales de la charla de hoy era, por un lado, hacer un breve repaso de la carga de enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles, que son claramente una de las enfermedades o de los problemas de salud que más frecuentemente, por los que más frecuentemente consultan las personas, y que sería, digamos, una carga importante de, digamos, de enfermedad y de consulta en los centros de atención primaria, presentar estrategias digamos, apropiadas para el abordaje integral, como mencionábamos, hablar de algunas, en particular, de algunas enfermedades crónicas desde el punto de vista particular, y presentar el abordaje de lo que llamamos riesgo cardiovascular global, que es justamente esto de cuando una persona tiene de todo, cómo se aborda y desde qué lugar se inicia, ¿no? Brevemente a modo de repaso, y haciendo un poco esto que hablábamos de que es una de las causas más frecuentes de consulta, explican más del 60% de las muertes a nivel mundial, las enfermedades crónicas no transmisibles. Las cardiovasculares en particular, digamos, son la primera causa de muerte, más que el resto de las enfermedades. En general tienen la particularidad de que son más frecuentes en los sectores más vulnerables y a su vez empeoran la pobreza por todos los tratamientos asociados que tienen y porque las complicaciones que generan a veces hacen que las personas finalmente no puedan ser productivas. Por ahí una persona diabética que no se controla termina siendo ciega y termina teniendo problemas, digamos, para conseguir trabajo o con una amputación, o pierde mucho tiempo internada por un pie diabético y demás, digamos, como algunos ejemplos. También a nivel sanitario, digamos, el costo asociado a estas enfermedades es uno de los más altos, porque justamente al ser crónico no es un evento agudo como una neumonía intrahospitalaria que puede requerir un mes de internación en terapia intensiva con los costos, digamos, importantes que tiene, sino son problemas crónicos y que se van complejizando si no son bien abordados. Entonces el paciente diabético puede terminar ciego o amputado o con la necesidad de tener algún tipo de tratamiento de revascularización en los miembros inferiores, pero también puede ser un infarto o un ACV, con todas estas cuestiones, y todo se puede ir dando a lo largo del tiempo y complejizando cada vez más. Y por otra parte, lo más importante de todo esto es que 3 de cada 4 muertes por enfermedades crónicas podrían ser evitables si se controlan los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo que en general, como ustedes seguramente habrán hablado en muchas materias, por ejemplo en salud pública, están muy asociados a todo lo que tiene que ver con cambios en el estilo de vida, de cómo fue evolucionando el hombre y su entorno, el hombre, la mujer, digamos, y su entorno a través de los años. Y por eso esa figurita de acá abajo, digamos, muestra cómo, digamos, las personas fueron cambiando sus hábitos, o quiere representar cómo fueron cambiando sus hábitos, y con esto, cómo aumentó, digamos, todos estos factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. De hecho, muchas veces nos pasa con personas que consultan y dicen, pero mi abuelo comía cualquier cosa y se murió a los 98 años. Es muy probable, pero la cualquier cosa que comía probablemente no fueran alimentos ultraprocesados. Podrían ser fiambres, tal vez tenían mucho sodio, pero en realidad no tenía por ahí el exceso de grasa, digamos, de azúcares y demás que tienen los alimentos ultraprocesados que tienen hoy. En definitiva, pequeñas cantidades tienen un montón de nutrientes críticos en elevadas concentraciones, ¿sí? Bueno, acá no se ve nada, pero lo que quería mostrar, básicamente esta diapo, tiene que ver con dos cuestiones. Ustedes saben que hay una encuesta de factores de riesgo que se realiza periódicamente que mide la tendencia poblacional, digamos, de las principales enfermedades crónicas no transmisibles y los factores de riesgo. Hay varias ediciones, se empezaron a realizar en nuestro país en el 2005 y paradójicamente lo que se ve, que en realidad es lo que se ve en el mundo,
cada vez empeoran más todos los factores de riesgo y todas las, digamos, enfermedades crónicas. De hecho, una meta específica, ¿ustedes saben qué son los ODS? Bueno, los ODS son como un documento marco, digamos, de Naciones Unidas, ¿vieron? Como Salud para Todos para el año 2000. Bueno, ahora los ODS se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible, antes eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son como documentos declamativos, digamos, de muy aspiracionales, de buenas intenciones que hacen los organismos internacionales. Y uno, digamos, tiene que ver con disminuir todas las formas de pobreza, como si eso fuera posible, digamos, escribirlo en un documento, en lograr, es a nivel mundial, ¿no? En lograr que todas las personas tengan acceso al agua potable, digamos, cuestiones así como muy grandes, grandilocuentes, como le da el MATA, Salud para Todos en el año 2000, que no quiere decir que no esté bien que se hagan, pero que en general no se acompañen con acciones, no es solamente documentos que se escriben y se dicen. Pero bueno, en definitiva, una de las cuestiones de ODS tiene que ver con salud y específicamente con enfermedades, con mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y por ejemplo, a nivel de diabetes o de obesidad, la meta no es disminuir, como les dije, disminuir la pobreza. No, particularmente en diabetes o en obesidad, las metas son frenar la curva de ascenso, no bajarla, porque ya se sabe que inevitablemente estos problemas están subiendo justamente por todas las cuestiones socioambientales que hablábamos. Entonces, en esta encuesta de factores de riesgo nacional, se ven que todos los factores de riesgo en general están aumentando, y en aquellos que mejoraron, como el consumo de tabaco, que por una cuestión que luego vamos a hablar, está disminuyendo, lo disminuye de una manera muy, digamos, muy lenta, o por ejemplo, en el consumo de frutas y verduras, aumentó un poco el consumo de frutas y verduras con relación a la encuesta anterior, pero fue insuficiente, porque pasó algo así como que un 5% de la gente consumía las porciones recomendadas, las 5 porciones recomendadas pasó un 6%, o sea, la nada misma, debería ser el 100%, ¿no? Y este dato que lo marcamos, digamos, lo reforzamos, tiene que ver con el consumo del cigarrillo electrónico. Como las costumbres, como la industria, como el medio, va virando, digamos, el objetivo, cómo va virando lo que vende en última instancia, como el target ahora, como el cigarrillo está mal visto, se va hacia el cigarrillo electrónico. Inicialmente fue visto como una, digamos, como una cura, entre comillas, para el hábito tabáquico, para la adicción al tabaco, y en realidad termina siendo tan adictivo y tan grave como el consumo de tabaco habitual, y como esto, digamos, se vende de una manera por las mismas tabacaleras, lo venden, digamos, como que fuera beneficioso, y cambian el target y lo venden hacia niños, adolescentes y demás, porque saben que es el lugar donde más impacto va a tener el consumo de cualquier sustancia, porque es una ventana muy, digamos, donde hay mucha posibilidad de generar adicción. Y por primera vez se midió cuál era la prevalencia del consumo de tabaco en el cigarrillo electrónico, y era más del 1% de la gente. O sea que claramente hay un problema para abordar en eso, ¿no? Bueno, esto no se ve demasiado, sería interesante por ahí apagar una luz, ¿no? Allá atrás me parece, porque si no cada vez vamos a ver menos. Esto solo a modo de, digamos, para tener en cuenta, solo a modo de ejemplo, no vamos a abordar cada uno, pero sí, digamos, nos parecía importante mostrárselo porque en esta primera habla de consumo de tabaco. Y si bien no se ven los porcentajes, se va viendo cómo disminuye cada una de las barras, corresponde a una encuesta, 2005, 2009, 2013, 2018, cómo paulatinamente va bajando el consumo de tabaco. ¿Por qué creen que va bajando el consumo de tabaco así paulatinamente? Pero hay un montón de cosas. No importa. ¿Por qué se les ocurre que puede estar bajando el consumo de tabaco? Aumenta el consumo de otras cosas. Aumenta el consumo de otras cosas. La situación económica. La situación económica. Habíamos visto que se habían hecho muchas campañas, más difusión. Por ejemplo. Ay, no me acuerdo. La propaganda Eso. de... No, pero de repente, antes fumaban en los aviones, ya de repente no. Ah, las leyes, sí, las leyes. Digo, eso tuvo un impacto, eso fue como de lo único que tuvo. Claro, digamos. Te muestran el bofe, entonces eso no sé si tiene tanto, pero el hecho de ir a un lugar y no poder fumar es una restricción. Hubo una ley de tabaco, digamos, que empezó a poner diferentes cuestiones, que fue progresiva, que tiene que ver desde los lugares que se puede fumar. Ahora no se puede fumar en lugares cerrados, yo no podría ponerme a fumar acá. Sin embargo, cuando yo estudiaba, se fumaba en las aulas de la Facultad de Medicina como si la nada misma. No se puede fumar en los colectivos, esa es una cuestión, la restricción. Eso disminuye mucho, al menos un 30% de lo que consume la persona que fuma. Otras cuestiones que tienen que ver con la publicidad, ¿sí? Antes los cigarrillos, digamos Marlboro y demás, se publicitaban como digamos en gigantografías en la calle. Si ustedes se fijan, ahora no hay. Puede haber de otros productos que no sean buenos, pero no se ven publicidades, entonces la publicidad también. Se llama una ley de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. No se puede, una empresa tabacalera no puede promocionar un evento, digamos, no puede ser que Marlboro. Después la industria hace, digamos, como cuestiones así, la va surfeando y algo puede, pero en general antes Marlboro por ahí digamos, auspiciaba un congreso de salud, ¿entendés? Esas cuestiones no pueden ser. Entonces, digamos, eso hizo que la población vaya bajando el consumo de tabaco. Cuestiones como el costo que mencionaba la compañera es una política pública. Aumentar el costo de los cigarrillos, independientemente que ahora también nosotros atravesamos una situación social especial y demás, pero es una política pública, es aumentar el costo de los cigarrillos para que sean más inaccesibles y que para las personas fumen menos. De hecho, la gente en Europa es mucho más caro fumar que acá. En Estados Unidos los paquetes de cigarrillos valen mucho más caro. No porque sea más caro el tabaco, sino porque es una política pública aumentar mucho los impuestos al tabaco para que sean menos accesibles.
Por otra parte, esto que acá dice prevalencia de hipertensión arterial, la prevalencia de hipertensión arterial en las diferentes encuestas se mantiene alrededor del mismo porcentaje, un 35%. Pero lo que queríamos marcar acá son dos cosas. En esta última edición de la encuesta nacional de factores de riesgo hubo mediciones objetivas. Siempre las encuestas eran por autorreporte. Entonces yo iba a la casa, se selecciona una muestra, digamos, por esta cuestión estadística, iba un encuestador a la casa y le decía, ¿usted es hipertenso? No, bueno. ¿Usted tiene diabetes? Sí. Bueno, y marcaba eso. Eso era por autorreporte. Este año, a una submuestra, la última edición, se le tomó, bueno, ¿usted es hipertenso? Sí. Venga que le controle la presión. ¿Usted es diabético? Sí, venga que le controle. Entonces se controló la presión, la glucemia, el colesterol y demás. ¿Qué muestro con esto? Que el 6%, el 60% de la gente, ¿sí?, que tenía, digamos, que se reportaba con hipertensión arterial no estaba bien controlado, o sea, no tenía el valor de tensión arterial controlado. Se sabía hipertenso, le controlaban la presión, más allá de que es una muestra y no es, digamos, si no es representativa, sabemos que para hacer diagnóstico de hipertensión hay que hacer 2 controles y demás, pero bueno, a su grupo que le tomaron, el 60% tenía la presión fuera de la meta, aún sabiendo hipertenso. Pero a su vez, digamos, una cada 10 personas tenían la presión alta y no sabían que eran hipertensas. Esto habla del mal control de las enfermedades crónicas, que es una característica, o sea, el mal control en términos de no llegar a la meta que se espera, y por otra parte del tema el mal control y el subdiagnóstico. Perdón, se me había hecho una laguna. Perdón, Lo mismo pasaba con la glucemia. Como les decía, la diabetes va aumentando, ¿sí? Pero, digamos, y por eso es que se pretende, por lo menos que deje de aumentar o que no aumente tan bruscamente, porque ustedes fíjense que pasamos de un 9.8 y en 4 años pasamos al 12% de la población con diabetes, o sea, de casi 10 a 12% es muchísimo, un 2% más de personas con diabetes en 4 años. Y de nuevo, el problema es que personas que no se conocían, el 5% de esas personas que decían, no, yo diabética no soy, tenían la glucemia elevada, de nuevo en su registro, personas que no se conocen. Entonces, ¿qué? Hablamos de enfermedades muy prevalentes, que son la primera causa de mortalidad, que digamos que son crónicas, que son de difícil abordaje justamente por su cronicidad, porque la gente puede tomar 10 días, con suerte, de un antibiótico, pero toda la vida un remedio es otra historia. Si lograr la adherencia para un paciente, para hacer un tratamiento con una neumonía, es difícil, imagínense para una medicación que es para toda la vida. Entonces, ¿cómo se logra disminuir la carga de estas enfermedades? Por un lado, con servicios preparados para atender a este tipo de personas. Digamos que después vamos a hablar un poquitito. Después con intervenciones poblacionales, lo que hablamos del tabaco, ¿sí? Intervenciones poblacionales que mejoren los factores de riesgo y después con estas cuestiones de vigilancia para ir viendo cómo evolucionan. Este dibujito de este señor que va subiendo es, en la medida de comportamiento individual para una enfermedad crónica, para un factor de riesgo, digamos, el abordaje individual mejora a esa persona, pero la persona va, digamos, como remando en dulce de leche, que no es, digamos, no es el dibujo, pero bueno. Sin embargo, cuando hay regulaciones, cuando hay acuerdos, cuando se trabaja en lo que es el entorno, es mucho más fácil, porque para un fumador, si no puede fumar, bajará de la oficina una vez, bajará 2 veces, pero no puede bajar la cantidad de veces que fumaba antes. ¿Qué otras cuestiones ustedes conocen de intervenciones que no sean, así como la ley de tabaco, que pueden ser intervenciones poblacionales, o sea, regulaciones, leyes, que estén, digamos, que estén a favor, digamos, tratando de mejorar estas enfermedades? ¿Les ocurre alguna? No sé la ley, pero sé que las insulinas, por ejemplo, son gratuitas. Bien, eso es para mejorar el acceso. Ahora la ley de etiquetado. Claro, la ley de etiquetado, que no hace que la gente no consuma, pero sí que sepa que lo que consume está mal. Y la realidad es que también, como la ley de tabaco que les decía, va a haber un montón de otras cuestiones que, digamos, no están, digamos, hoy por ahí presentes, como que digamos, como que aquellos alimentos que tengan muchas etiquetas muestren en los kioscos escolares, porque los pibes lo que comen es, digamos, los pibes nosotros, digamos, todo, lo que más etiquetas tienen. Me pasa muchas veces que, o sea, a veces cuando piensan en intervenciones territoriales, decir, bueno, ¿y podemos llevar juguitos y galletas? No, somos salud, no podemos promover eso. No estoy en la escuela de física, en la cooperativa estaban viendo, no, porque está el encuentro de hábitos saludables, ¿podemos vender las gaseosas? No podemos hacer eso. Y a veces como estas propias contradicciones en las que uno tiene que tener como un claro, nosotros tenemos que dar un mensaje, el mensaje tiene que ser claro. Era como antes cuando el médico fumaba, decía no fumes con el paquete de pucho en el bolsillo, ¿no? Digo, eso es como... La ley de etiquetado, digo, genera sus controversias, porque el fin de semana en Twitter hubo una discusión respecto de mucha gente descubrió que la barrita de cereal era una porquería, tenía creo que 4 o 3 de los... Entonces como, esto genera, porque la gente empieza a pensar, es una alarma, tiene impacto. Sobre todo, sí, y sobre todo en los niños, porque si ustedes se fijan, muchos productos destinados a niños, que siempre los targets son niños, niñas, adolescentes, eso es el target de la industria básico, los padres hacían un esfuerzo para comprarle el anónimo, ¿me entendés? O el que venía con el vino, y hacen un esfuerzo y valen un montón de plata. Cuando ven los 4 sellos dicen, encima que me vale un montón, le estoy dando una mierda. Entonces cambie el hábito. La idea es cuanto más procesado esté, peor, entonces por lo menos cambie. Entonces la ley de etiquetado tiene que ver con el entorno. Vos lo vas a comprar y por lo menos lo pensás, o te enterás de cosas y dices, una galletita de agua tiene un montón de sellos, entonces no son tan sanas. Por ahí es mejor comer otra cosa. Y otra ley que también es vieja, digamos, es la ley de sodio, que ya implica, por un lado, que se supone que los bares, restaurantes no debería haber saleros, sino que vos deberías pedirlo o están en sobrecitos,
pero también está asociado a otras intervenciones, como ir disminuyendo paulatinamente el contenido de sodio de los alimentos, ¿sí? Porque la mayoría de la sal que consumimos no es que se la agregamos si somos suicidas y le damos con el salero, sino que está en fiambres, en lácteos, en gaseosas, en muchos alimentos procesados. Entonces, paulatinamente, sin que nos demos cuenta, está disminuyendo, no es que todos los días, digamos, pero anualmente se hacen acuerdos con la industria para bajar un poquito el contenido de sodio de, por ejemplo, los aderezos, o de los fiambres, o de cosas. Y como es paulatino, no nos vamos dando cuenta y nos, digamos, acostumbramos y no rechazamos el alimento. Bueno, entonces, por un lado hablamos de las intervenciones poblacionales, pero después en la persona, porque esto todo sí es muy bueno, pero después tenemos el paciente que viene, digamos, que fuma, que es diabético y demás, y no le podemos decir, bueno, las intervenciones poblacionales no, tenemos que tratarlo de manera individual. El tema es que históricamente los servicios de salud están más preparados para, digamos, la cosa exclusiva, venís, te atiendo, te vas. Listo, acá terminó mi intervención, besito a la frente, te veo cuando vuelvas. Y el problema con las enfermedades crónicas es que esa lógica no sirve, porque la gente, digamos, les resulta muy difícil salir del consultorio, retirar los medicamentos para una enfermedad que por ahí no le da ningún tipo de síntomas y saber que al mes siguiente tiene que volver a buscar los medicamentos, y al otro mes tiene que volver a buscar los medicamentos y tiene que cambiar la alimentación. Y entonces las enfermedades crónicas, en general, al ser poco, digamos, silenciosas o poco sintomáticas, hacen que la gente salga del centro de salud con su insulina por ahí, que en este caso es como más dependiente, ¿no? Pero con su medicamento terminó la cajita y no saludó. Entonces tiene que haber un servicio de salud mucho más activo, que haga acciones territoriales de búsqueda de esos pacientes, ¿sí? Que sean citaciones activas, con servicios de salud que por ahí tengan padrones, en los centros de salud que ustedes digamos, visitaron por ahí, vieron que hay padrones de hipertensos, donde si el hipertenso no está viniendo, le pegan un llamadito para decirle, che, mirá que hace mucho que no venís, porque ese paciente, si el servicio de salud no hace nada y se queda quieto esperando que vuelva, va a venir con alguna complicación. Entonces, los servicios de salud tienen que tener otra lógica, pasar de la que se llama lógica de radar, que el paciente viene, lo detectás, se va y dejaste, a una lógica proactiva, de búsqueda activa de los pacientes, para detectar a aquellas personas que todavía no tienen síntomas, no concurren a los servicios de salud y no se controlaron la presión, no se dieron la glucemia ni nada, y además para retener a aquellos que ya tienen, digamos, que tienen el diagnóstico y que tenemos que evitar que hagan complicaciones porque no tengan un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces esa sería más o menos la lógica, por eso es que queríamos mostrarles qué pasaba en la realidad, donde hay un gran número que no tiene control de, no llega a lo que se llama meta, de lo que sea, de la diabetes, de la hipertensión o de lo que fuera, ¿sí? Entonces empezamos con... Bueno, como decía Mabe, hay un gran desafío que tenemos hoy en día, y es esto que las enfermedades crónicas las diagnosticamos cada vez a edades más tempranas, con mejores tratamientos médicos, con mejores, digamos, con drogas que mejoran la sobrevida, incluso para tratar las complicaciones. Entonces tenemos una persona durante 40 años enferma, ¿sí? 40 años diabética, 40 años hipertensa, ¿no? Y tomando esto, hay una complicación y se suman 3 medicamentos más, aparece otra y se suman 5 más. Entonces una persona de repente, a lo largo de sus años, no solo va aumentando la carga de enfermedad, sino también aumentando la cantidad de medicamentos que toma. Entonces eso nos obliga todo el tiempo, es un desafío constante a repensarnos, a rever, ¿cómo hacemos? Porque sí, te doy el medicamento, no venís seguramente, y a veces decimos todo el tiempo lo mismo, tenés que comer mejor, tenés que hacer actividad física, buscas en la historia, esto ya se lo dijiste, esto ya sabía que no tenía que tomar gaseosa, pero entonces como es un constante repensar cómo intervenimos, ¿sí? Creo que es un gran desafío para ustedes que son las nuevas generaciones, cómo abordar estas enfermedades. La diabetes es una enfermedad metabólica que afecta no solo al metabolismo de los hidratos de carbono, sino en general, ¿sí? Al de las grasas, incluso hasta el de las proteínas también, y que tiene una gran carga genética, y como les digo, la estamos diagnosticando cada vez más tempranas, ¿sí? Esto que Mabe puso el ejemplo, no, pero mi abuelo tuvo diabetes de grande, bueno, es probable que el abuelo ahora sea el nieto, ¿sí? A los 30 y pico, 40, ¿sí? Incluso hace muchas se nos están como acortando las brechas entre es esencial, es diabetes 1, es diabetes 2, es una hipertensión esencial, es una hipertensión secundaria, ¿cómo? ¿No? Entonces hay un gran desafío ahí de cómo repensarnos, y esto tiene que ver con la mala calidad de vida que estamos teniendo, ¿sí? La diabetes 2 es la diabetes del adulto, ¿sí? Así era como la conocíamos antes, suele darse en personas mayores, de 40 años, más o menos ese es el valor de corte por ahí en el que no tendríamos duda de que se trate de una diabetes tipo 2. Suele haber siempre una carga genética cuando empezás a preguntar, y la mamá, o el papá, el tío, los hermanos, hay como una gran carga, ¿sí? De diabetes en la familia. Y suele darse en personas con algunos factores. Hay algunos signos que nos sugieren que una persona puede tener diabetes, ¿sí? El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios. Algunos más por ahí de laboratorio, con algunos valores que no confirman, pero que están ahí dentro de un límite que no es el normal, pero tampoco es como el que el laboratorio nos pone de diagnóstico. Las dislipemias, el tabaquismo, el síndrome de ovario poliquístico. Cuando la rastreamos, ¿a quién le pedimos? Y en realidad esto, a partir de los 40 por ahí un laboratorio amerita, ¿sí? Por ahí antes tener en cuenta esto, como decimos, che, no sé, me da la sensación que por como a veces es muy de los médicos de familia preguntarme cómo es tu ritmo de vida, cómo, no sé, haces 4 comidas, te levantás, no me muevo, como, nada, no cocino, generalmente pido, como de paquete, salteo comidas. Entonces tener en cuenta como que esas personas que tienen hábitos, que son a veces yo creo que o trabajamos muchas horas o estudian, digo, hoy en día muchos tenemos estos hábitos, ¿sí? Que ya no podemos tener nuestros horarios de comida, comer como parar a comer como antes, nuestro día no corta nunca porque el teléfono está todo el tiempo sonando, digo, entonces, ojo con eso, ¿sí?
¿Cada cuánto? ¿Sí? Eso también lo vamos a definir en función de cada persona. La indicación es cada 3 o cada 5 años, dependiendo de todo esto que hablamos, de toda la carga posible de enfermedad que haya en una persona. El valor normal, ¿sí? Es hasta 100, hasta 110 digo. Entre 100 y 110 tenemos que prender una alerta. Bueno, ¿qué hacemos? En las personas que nombramos, como dentro de los grupos anteriores, por ahí repetirle con más frecuencia. Che, me dio 100, es sedentario, tiene sobrepeso, tiene no sé, la madre, el padre, una vez le dio un valor por encima. Bueno, a por ahí lo repetimos anualmente, ahí vamos determinando las frecuencias, ¿sí? Pero digo, que nos quede claro como esto, que a veces cada 3 o cada 5 es el criterio general cuando el valor es dentro del límite normal en una persona que no tiene otro factor de riesgo. Una pregunta, Sí. ¿cuánto le arrancas a hacer? Porque vemos mayor de 45 Claro. y menor de 45 con un factor de riesgo, pero menor de 45 a partir de algo o Y esto, cualquiera. cuando, es que vamos a evaluar eso también. Vos tenés un paciente que tiene sobrepeso, que tiene antecedentes, que digo, Claro, pero por ejemplo, Si vos si tenés te- un paciente de 10 años con sobrepeso. no está indicado en los niños, de rutina, Claro, ¿sí? ok. Pero digo, en niños es como otro mundo. Claro, Pensemos que la ahora diabetes tipo 2, de vuelta, si bien es del adulto, estamos viendo en niños aparecer enfermedades del tipo 2 que antes era buenísima. ¿Sí? Quedémonos con esto, que sigue siendo la del adulto, digo, porque a veces es un terreno más propio del pediatra, ¿sí? Sí, pero de cualquier manera vos pensás, si la intervención en definitiva va a ser la misma, ¿no? Ujú. La intervención en un niño claramente si tiene una glucemia alterada en ayunas va a ser el tema de la actividad física, Ujú. excepto que tenga una diabetes declarada que va a tener, digamos, ya más una diabetes tipo 1, pero digamos, la intervención en los niños en general es una intervención familiar, digamos, un niño obeso probablemente los papás también, los hermanitos y demás, y es probable, insisto, que la intervención sin el laboratorio, digamos, por ahí lo pinchás, la realidad es que a veces uno le hace un laboratorio a un niño que tiene, porque por ahí a veces es muy difícil convencer a las familias, ¿me entendés? Porque ve normalizado, yo imagino un niñito con, digamos, sobrepeso o obesidad, que está relacionado con una mala alimentación y demás, pero que está normalizado en esa familia, por ahí con valores alterados del laboratorio, convencer más, a veces ese pinchazo termina siendo como un refuerzo para la familia, pero no tiene indicación, digamos. Pero no todavía es la conducta como expectante y de trabajar como el entorno y los factores. A ver, siempre es esto, pensemos que es muy probable que pueda haber, sobre todo como dicen, a ver, cuando uno en un contexto diabetogénico, ¿sí? Es muy probable que estas personas sean lo que decimos, que por ahí a los 20 y pico ya tienen una diabetes manifiesta, tipo 2 a pesar de no ser mayor de 40 o como veíamos antes. Ahí son todas otras intervenciones, las que a veces laburamos con estos que están en el medio, hay altas chances, tenemos que evitar, no que suceda porque a veces es inevitable, pero retrasar la aparición, retrasar el inicio de la medicación, y eso lo hacemos con justamente todo lo otro, mejorando todo ese entorno y los hábitos. Es un desafío. Bueno, los criterios de diagnóstico de diabetes son los que vieron, no sé si cursaron nutrición o en clínica. Glucemia en ayuno mayor a 126, glucemia al azar mayor a 200, con síntomas típicos, ¿sí? Mucha sed, se levanta a la noche a hacer pis, ¿sí? Pérdida de peso, mucho hambre, o a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral de la glucosa, una glucemia mayor a 200. Una pregunta que siempre tuve. ¿Cuándo es glucemia al azar y cuándo es la... En cualquier momento. la PTOG? Es una sola, no necesitas repetir. Al azar no es PTOG. No, cualquiera de las dos. Ok. Cualquiera de las dos solo con una vez que te dé mal, ya está. No necesitas repetir. Al azar es al azar los síntomas. Claro, sí. En ayunas sí lo tenés. En ayuno son 2 determinaciones. Es la única que repetís. Exacto, repetís. Con la PTOG o ya tenés la confirmación. Después hay muchos grises. Porque la realidad es eso. A veces te pasa que tenés un 126, repetiste y te dio 129. Entonces ahí lo digo, son todas sugerencias que uno va teniendo y te van llevando hacia algo. Por más que vos no pongas en cartel, vas a hacer intervenciones. Tal vez no medicamentosas, pero vos les digo, te tenés que sentar y decir, mira, alerta chances de que esto no sea, entonces vamos a empezar a lograrlo. Y a veces ese es el periodo de ventana y el mejor para modificar hábitos, más que cuando ya está instalado. Bueno, el tratamiento, cambios en el estilo de vida. Esto es terrible, lo hablamos todas las consultas, es lo que nos cuesta, porque a veces algunas personas te agarran enseguida, sí, hay realmente un cambio porque también se sienten mejor, y notan que, y en otras no, fíjense, todo el tiempo me dice lo mismo, ay, que come, yo no puedo. Yo tengo una paciente que todos los mediodías después de comer se toma un café con boca de dama. Y como que ya no sabes qué intervención usar, de qué manera, vamos a ver si con los octógonos por ahí. Pero bueno, es esto, a veces hay hábitos tan arraigados, gente que no come verdura y que no logras que la coma nunca. Entonces, ¿cómo se trabajan esas cosas? ¿Sí? A veces es muy desafío. Todo lo que tiene que ver con cambios en el estilo de vida y con hábitos a largo plazo sirven mucho las instancias grupales, de talleres, ¿no? que el uno a uno en el consultorio. Ahí a veces vemos muchos más resultados porque a veces entre pares, es mucho que le pasa a otro, no soy yo solamente la doctora que me lo dice, que claro, ella no le pasa, ella no toma, ella no está en mi lugar. A veces compartir experiencias con otros, con otras que están en la misma, genera mucha más empatía y se arman grupos de caminata, para la dieta. Entonces, estas intervenciones, estos espacios de talleres, sobre todo interdisciplina, tienen a veces un impacto mucho más positivo que la consulta individual o con la nutri que le da la lista de los alimentos y que después nos salen cómo combinarlos. Y después respecto al tratamiento, la actividad física lo mismo, no mandemos a una persona a caminar una hora de un día para el otro. Bueno, ¿qué haces? Nada, bueno, una vuelta a manzana. Todos los días una vuelta a manzana hasta que te vuelva a ver. ¿Cómo te fue con la vuelta a manzana? Y te preguntar, ¿pudiste dar la vuelta a manzana? Sí, bueno, ahora 2, ahora 3. Como ir todo el tiempo poniendo una meta, ¿sí?, más lejana y preguntar sobre eso. Porque también a veces pasa que por ahí uno lo logra hacer y me preguntó, no me dijo nada. Entonces por ahí algo que motivó a notarlo y volver a preguntarlo. Eso genera como un ida y vuelta y una transferencia, ¿no? Con el paciente que se acordó. ¿Cómo se acordó? Porque claramente no me acuerdo, pero genera como, se acordó que no sé qué iba a hacer la abuela. Esas cosas tienen un... Y a veces estas cosas también ayudan. Che, dale, que tenés esto, así te pones bien, bueno, como buscar esas cosas, incentivos permanentes, porque a veces por más que uno asuste con las complicaciones que están y que son reales, son tan lejanas y hasta que no están
manifiestas, es muy difícil hablar de algo que te va a pasar cuando no te pasa. ¿Sí? El quedarse ciego es algo que uno lo ve, pero cuando lo ves es irreversible, y ahí ya es tarde. Entonces, a veces estas cosas más cotidianas mejoran. Bueno, drogas para el tratamiento de la diabetes, por suerte tenemos muchas, como bien dijeron, hay una ley, ¿sí?, que obliga hoy en día a todas las obras sociales, incluso a los sistemas públicos de salud, a dar cobertura gratuita al tratamiento de la diabetes. La ley lo que tiene de bueno es que cada entre 2 y 4 años se actualiza, ¿sí? Y tenemos, de hecho este año tuvimos una nueva actualización, con drogas que, podemos hablar de que serían como de las últimas incorporadas al mercado y como con un muy buen perfil. ¿Qué pasa con la diabetes? No es la diabetes, solo bajar el nivel de azúcar. La diabetes es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, que son los que tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que lograr que un paciente baje la glucemia para que no se infarte, ¿sí? Para que no tenga aterosclerosis en una pierna y termine amputado, ¿sí? O para justamente que no tenga una retinopatía y después pierda la vista. Entonces es ir tapando todo el tiempo, y estos fármacos nuevos que se van agregando nos van permitiendo eso, como con un único comprimido, abarcar distintos blancos en el tratamiento que nos permiten un mejor control metabólico y como consecuencia disminuir todos estos riesgos. La droga de elección en la diabetes tipo 2 es la metformina, es de las más viejas, de las que más resultados nos da, es para las que tienen los efectos adversos, son gastrointestinales, generan una cierta tolerancia con el uso, y por suerte hay 1 millón de marcas. Entonces tenemos, no es la marca, la cambiamos, no estamos resulta, vamos por esta, pero la verdad es que, salvo situaciones de intolerancia, son realmente náuseas, vómitos, náuseas y diarrea más que nada, vómitos son muy raros. Salvo extremos, suelen tolerar, a veces preferimos 1 gramo por día, ¿sí? La metformina arranca en 500 miligramos, la dosis máxima suele ser entre 2 gramos y medio, suele darse con las comidas principales, ¿sí? Generalmente arrancamos en función de los valores de glucemia que tenemos, qué tan lejos del objetivo están, ¿sí? A veces en una persona con un diagnóstico reciente y valores de glucemia relativamente bajos, arrancamos por ahí con metformina, avisamos que puede generar algo de intolerancia y reevaluamos. Generalmente lo que hacemos en la progresión, nos manejamos siempre en base a la ley, después de las metforminas, generalmente las sulfonilureas. Hoy en día la que más estamos usando es la gliclazida, es como la que viene en la ley pegadita a la metformina. La gliclazida viene en dosis de 60 miligramos, generalmente la dosis máxima es de 120 miligramos, suele darse en el desayuno, es la que menor tasa de hipoglucemia tiene, es una droga segura, relativamente segura para usar en adultos mayores, ¿sí? Porque justamente eso, no da hipoglucemia. Después la que usamos también de las sulfonilureas es la glimecrida, que viene de 2 y de 4 miligramos. La glimetamida ya, por suerte, es una droga obsoleta. Hay lugares donde lo único que hay es glimetamida y se usa, pero no es una droga de primera elección, y de hecho en el texto de la ley se sacó, ¿sí? Digo, las obras sociales están obligadas a cubrir estas otras que son mejores, pero a veces no hay otras, ¿sí? Cuando no hay otras, las usamos. ¿Ah? O en pacientes que ya la venían tomando, que no hacen hipoglucemias, digo, porque el mayor problema con la glimetamida eran las hipoglucemias. Entonces, si un paciente la viene tomando y no tiene hipoglucemia, se la podés seguir dando, no es necesario cambiar. Con el mismo criterio de todos los medicamentos, si un paciente anda bien, lo tolera y bueno, está tomando un antinolol hace 10 años para hipertensión y se controla y no es la dirección, pero bueno. Sí, lo único que tienen es un tema con la función renal, ¿sí? La mayoría de las drogas para diabetes, sobre todo estas, tienen un tope de función renal. La glimetamida es como, nos genera como una limitación en cuanto a eso, no la gliclazida, ¿sí? Entonces, digo, sería un buen combo. Metformina, después de metformina, pensar en una sulfonilurea, la primera elección gliclazida o glimetamida. ¿Estamos? Después, bueno, de las más usadas, las que siguen, hay varios. Los inhibidores de la glicosilasa ya prácticamente no las usamos. Ahora lo que sí usamos mucho son los inhibidores de DPP4, son las gliptinas, filagliptina, citagliptina, teneligliptina, que también lo que tienen de bueno es que se pueden usar a toda función renal, entonces en personas mayores no hay hipoglucemia, solo bajan el azúcar cuando está alto, son ideales para usar en personas mayores, familias cura el 100%, así que son como un tratamiento de caballito de batalla, metformina, y agregamos una de estas y vienen bien. Y bueno, como les decía, estas drogas nuevas que se generaron hace un par de años, a partir de que se descubrió que una de las drogas que están muy en boga para el control de la diabetes había aumentado la incidencia de insuficiencia cardíaca, a partir de ahí, todas las drogas nuevas que se descubren para el tratamiento de la diabetes deben ser sometidas a una serie de controles de riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasó cuando se descubrieron estas cuatro? El agonista del GLP-1 y el inhibidor del SGLT2. Se encontró que aparte de mejorar el perfil glucémico, disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares. Y sobre todo de reincidencia. Entonces esto revolucionó el tratamiento de la diabetes, porque justamente lo que les dije antes, lo que queremos evitar es que el paciente con diabetes se infarte o se reinfarte. Y de repente descubrieron 2 medicaciones que lo logran. Así que bueno, el inhibidor del SGLT2, que es por vía oral, este año entró en la ley, aparentemente con poca restricción para el uso, bueno, tiene comunicaciones muy precisas, pero digo, las van probando, y es un montón, son medicamentos muy caros, estamos hablando, no sé ahora, 30.000 pesos por mes, mucha plata, digo, no es algo para indicar a cualquier persona vaya y cómprela. Y el agonista del GLP-1 es una droga inyectable, que también a su vez se descubrió que genera descensos. Entonces, bueno, no tengo idea cuándo debe estar ahora, pero debe estar arriba de los 60 nunca fácil, ¿sí? Pero bueno, se nos abrió un abanico, y un abanico que por suerte, por ley, tienen acceso la gran mayoría de las personas que tengan una cobertura de salud, sea obra social, prepaga, incluso cobertura pública. El tema de las, de estas drogas es que tienen indicaciones específicas justamente para que sean cubiertas en aquellos pacientes que se beneficiarían con esto, digamos, no para dárselo de primera línea a cualquiera de los pacientes con diabetes que vienen, porque no sé si ustedes saben que hay como una unión entre la industria farmacéutica y nosotros, profesionales de la medicina, con cierta presión a prescribir ciertos grupos farmacéuticos,
de grupos farmacológicos, con lo cual, bueno, te llenan la cabeza de, bueno, esto mejor, y te la terminas creyendo, sin demasiado trabajo basado en evidencia, ¿no? Digamos, si no, un paper de 7 pacientes que mejoraron. Entonces, un investigador que te promete. claro, y que tal vez hasta te lleve a un congreso en Europa si recetas varios de esos. Entonces, en la ley especifica cuáles son aquellos pacientes que, basado en la evidencia de múltiples papers que fueron analizados, están beneficiados con esas drogas. Por eso es que está restrictivo. Y es así como nos tenemos que manejar, porque digo, esto también nos protege a quienes todavía queremos en algún ejercicio de la medicina, ¿sí? No que porque ahora de repente la vitamina D cura todo, ¿no? Digo, esto es así, y lo van a sentir, y lo van a vivir, y creo que cada vez peor. Bueno, la insulina, ¿sí? La insulina es, digamos, en los pacientes con diabetes tipo 1 es el tratamiento obviamente de primera elección, en los pacientes con tipo 2, si bien la diabetes tipo 2 inicia con insulinoresistencia, como les digo, después de 30 años de diabetes es muy probable que también haya insulinopenia, entonces que llegue un momento en el que el páncreas, por más que le intentemos dar con de todo, no va a producir insulina, entonces tenemos que indicarla de afuera, ¿sí? No pasa nada. Y hoy en día también tenemos múltiples tipos de insulina, la NPH que existió siempre, y un montón de análogos ultralentos para generar como un esquema lo más parecido al funcionamiento del páncreas normal. Y pusimos la cirugía bariátrica porque también, en algunos casos, la cirugía bariátrica puede generar una reversión de la diabetes en muchos pacientes, la diabetes está dada por obesidad, ¿sí? Bueno, esto es como un... ahí por ahí no se ve bien, pero la idea es eso, es como, ¿cómo haríamos a partir de un diagnóstico de una persona con un laboratorio sin síntomas de hiperglucemia? Una persona que va a hacer un laboratorio y de repente viene con un valor de glucemia elevado. El objetivo de la hemoglobina glicosilada es menor a 7, ¿sí? Entonces acá, bueno, más o menos pusimos, si el objetivo de la hemoglobina glicosilada está 2% por encima, por ejemplo, ahora entre 7 y 9, arrancamos con metformina, con hábitos, ¿no? Trabajamos alimentación, ejercicio y lo vemos en los 3 meses, a veces es ideal al principio para generar como un vínculo y reevaluamos el tratamiento, ¿sí? Cuando nos encontramos con glucemias mucho más elevadas, hemoglobinas por ahí por encima de 9, ahí es necesario de entrada ser un poco más intensos con el tratamiento, ¿sí? Eso sí es importante. En el momento en el que estamos tenemos que decidir, por más que nos prometan que van a bajar de peso, que van a dejar de comer, ¿sí? A veces hay como decir, no, pará, yo tengo que hacer esto. Y después vemos, si el próximo laboratorio realmente vemos un descenso, vemos en la balanza, vemos que incorporó hábitos, después reevaluamos. Pero digo, a veces no caer en eso y como, a veces la inercia terapéutica es iatrogénica también, cuando no tomamos la decisión a tiempo. Bueno, sí, me dijo, pero ya me dijo, hace 5 años que va a hacer esto y no lo hizo, ¿no? Entonces, como tener en cuenta eso. Iniciamos con una droga, cuando no podemos porque los valores no superan, ¿sí? Asociamos generalmente metformina y una sulfonilurea de entrada. ¿Qué pasa con la gente que viene descompensada? Digo, ¿cómo sabemos para que una persona está descompensada? Muchas veces pasa, no, es que me pinché el otro día en la casa de mi mamá y me dio 400, y por ahí no trajo un laboratorio y no tenemos, bueno, tenés más sed de lo que sí, tomo agua todo el día. Hacemos que sí, pero porque tomo agua todo el día, ¿no? Es como que empieza a confirmarnos lo que nosotros sabemos, poliuria, polidipsia, perdiste peso, sí, un montón. Bueno, en esas personas que tienen como esta tríada de síntomas, ¿cuál es el tratamiento de inicio? Es la insulina, ¿sí? No hay que dudarlo. ¿Cómo insulina? ¿Tan mal estoy? ¿Me pone insulina? No, a veces lo que pasa es que los niveles tan altos de azúcar generan glucotoxicidad en las células pancreáticas que están como adormecidas, por decirlo de alguna manera. Entonces les explicamos, mira, vamos a iniciar con insulina, tal vez un mes, 2 meses, y después vamos a reevaluar. Y es muy probable, en la gran mayoría de las personas que hacen un debut así, que después la insulina se pueda sacar. Pero no dudemos en el inicio, ¿por qué? Porque esa persona a los 2 días ya va a dejar de tener síntomas. Se dice, va a desnublar la vista, va a dejar de levantarse 8 veces a la noche a hacer pis, de tomar, bueno, que son 2. Hay gente que toma 8 litros de agua por día, digo, esas son las cosas que escuchamos. Entonces sí, ahí iniciamos insulina y después vemos, vamos a iniciar insulina con metformina, digo, pero sí que no, digamos, no dudar eso que no, es insulina, ¿sí? Lo mismo al revés, cuando ya está con 4 o 5 drogas y no logra control metabólico o está con síntomas, hay que agregar insulina, ¿sí? Digo, como ser en esto, hay un momento oportuno, no dejarnos. Bueno, la recomendación de los estilos de vida es constante, como digo, a veces no alcanza. Y si esto de preguntar, yo lo hago mucho esto. Bueno, ¿con qué estás? Pasa, vos tenés anotado y pasa todo el tiempo. No, de esta tomo una, reforzar todo el tiempo con la persona, ¿sí? Que te digan qué están tomando, porque a veces entre tantas pastillas, ¿sí? Son muy autodidactas. Piensan, escucho pastillas, yo la tomo como quiero, porque como total no tengo muchos síntomas, entonces, yo tenía una mujer que se tomaba la de la próstata del marido, y esas cosas me pasan, entonces, ir, bueno, esto que tomás, tráeme la próxima las cajitas, y yo te las ordeno, ¿no? Como buscar la manera, pero repreguntar constantemente el tratamiento, porque muchas veces, por ahí creemos que no controlan porque está mala la indicación, a veces no están tomando como... Y en este sentido, con todo lo que tenga que ver con hábitos, de estilo de vida y demás, digamos, el trabajo en equipo es fundamental, digamos. Nosotros en general, ustedes habrán visto que los pacientes con enfermedades crónicas pasan por enfermería, les pesan en la enfermería, les toman la atención arterial en la enfermería y nosotros hacemos mucho hincapié en que ciertas cuestiones se manejen en enfermería, donde por ahí el paciente está como más relajado, ¿sí? Se siente como más, ¿viste? Todavía, sobre todo por ahí en nuestra población está esta cosa de la distancia entre el médico y la persona, entonces con enfermería tienen algunas intervenciones por ahí, digamos, más claras o, digamos, con unas expresiones más habituales para las personas y además también a veces sienten que los pacientes dicen
diciendo que pueden decir cosas que por ahí no se las dicen al médico, porque todavía los médicos se enojan y todavía los médicos dicen, si no haces esto no te atiendo nunca más y demás, lo cual no es nada terapéutico, ni mucho menos, pero entonces el rol de enfermería es muy importante para nosotros, sobre todo lo que sean pacientes con enfermedades crónicas en general y con diabetes en particular. Sobre todo porque nos saca de ese rol, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que hablamos. Cada consulta hay que repensar el tratamiento y si no se logra el objetivo hay que replantear, bueno, agrego otra medicación, modifico esto, pero repensar todo el tiempo y no dejarnos que la inercia nos lleve a un paciente mal controlado, sobre todo por esto que decimos, que piensan esto, el diabético termina infartado, termina con una CB, ¿sí? Es cantado, sobre todo esto, ahora que empezamos más temprano, digo, y es muy incapacitante esto todo. Bueno, esto es lo mismo, sí. Lo mismo, bueno, esto que lo que hablamos, generalmente el inicio de la insulinización lo hacemos a la noche, arrancamos más allá de lo que digan aquí, 10 unidades, pero van 10 unidades, como siempre digo, la primera vez que es un paciente, lo llamás al otro día, ves que no se murió y después ya te relajás y lo haces como... Después hay tiempo siempre para aumentar, ¿sí? Un paciente al que le damos mucha más insulina de la que debe, hace una hipoglucemia, se asusta porque los síntomas son feos, después tiene miedo. Entonces nos vale de a poquito ir subiendo con, no como, a mí no le pasó nada. Yo que, no, la verdad que no, ni me dolió pinchando, entonces reforzar todas esas cosas positivas que tiene y después ir... siempre arrancamos con una de basal y después vamos viendo, ¿sí? Intensificar los tratamientos. Le pedís al paciente cuando comienza la insulinización, los pacientes después tienen una adicción muy importante al tema del automonitoreo, ¿no? Digamos, no sé si ustedes conocen muchos pacientes con diabetes, pero se controlarían 20 veces por día. Tengo alto, sí, no puede hacer nada, pero tengo alto. Sí, o están por ahí con metformina, 500 miligramos 2 veces por día, es una glucemia, igual se pincha, le trae medicina. Bueno, en realidad las normas también dicen cuándo un paciente debería realmente automonitorearse o no, porque realmente un paciente que está muy bien controlado, que toma metformina, que no es una medicación que produzca hipoglucemias, no tiene sentido que se pinche 3 o 4 veces por día. Ahora por ahí un paciente que empezamos a insulinizar, necesitamos ver cómo está durante el día y sí le decimos, mira, hinchate varias veces y después adecuamos, porque por ahí no le subimos la dosis a la noche. Por ahí le agregamos una a la mañana, si vemos que la glucemia durante la mañana estuvo muy alta, uso un pico. Entonces, para eso nos sirve. Además de indicarle la insulina, le vamos pidiendo que haga un automonitoreo y que lo vaya escribiendo y en diferentes momentos del día. Algún día en ayunas, algún día antes del almuerzo, algún día después del almuerzo. Siempre intentamos corregir primero las glucemias basales y después vemos qué pasa con las comidas, ¿sí? Para saber lo basal, siempre pedimos en ayuno y antes de las comidas. Y después vamos viendo después. Esto que es muy importante. No está indicado el control de automonitoreo de glucemia en pacientes con hipoglucemiantes orales que logren estar dentro del objetivo terapéutico. Hay que reforzarlo. No tenés indicación. ¿Para qué te voy a complicar la vida? Y como que algunos lo entienden. Hay otros que como la obra social le da las tiras, las quiere y se quiere pinchar. Y yo a veces lo que hago es como no darle vuelta. No, si vos te querés pinchar, pinchate. La verdad es que a mí no me interesa porque estás bien. Digo, reforzar esto. Con que vos vengas 2 veces al año, con que vos vengas a verme 3 veces al año con este laboratorio que está bien. A veces genera mucha angustia porque hay gente que ve un 154 que está bien y no sabe qué hacer porque no tiene ninguna conducta terapéutica. Distinto es el paciente que tiene que tomar una decisión respecto de qué dosis de insulina usar, pero mucha gente, esto de sobre, ¿no? Genera mucha ansiedad y angustia. Y ahí después también viene otra cosa. Entonces, como, no está indicado, digo, como con convicción, que no está indicado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué más tenemos que controlar en el paciente con diabetes? El paciente no viene solo con diabetes, después viene con diabetes, con hipertensión, con lipemia, con algunos, sí, son todos, las vamos a ver separadas, pero sepan que hay todo. La diabetes aumenta entre 2 y 4 veces el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que controlar todos los demás factores. Presión arterial, el objetivo en las personas con diabetes es por debajo de 13,8. Esto es muy importante, como decía Mabel, bueno, primero la presión alta. 15,10 está bien. No, no está bien. Vamos, si está tomando medicación y está con 15,10, no está bien. Hay que rever también ese tratamiento, digo, como tener en cuenta esto. Lo mismo con el perfil lipídico. Las personas con diabetes tienen que tener un colesterol LDL por abajo de 70 en la indicación, ¿sí? Entonces digo, no importa si no tuvo un evento, no, es indicación. Entonces por eso es un error, no le vamos a dar todo en la primera consulta, pero ya sabemos que es una persona que se va a ir con 3 o 4 medicamentos por lo menos, ¿sí? Controles de los diabetes, las personas con diabetes. Laboratorio cada 3 o 4 meses, eso lo vamos evaluando. Una vez al año pedir una función renal, ¿sí? Ahora lo podemos hacer con la RAC, que es la relación albumina-creatinina. En algunos lugares voy a pedir la orina de 24 horas. Pero bueno, es un buen indicador. Hay ahora muchos apps de fórmulas para calcular tasa de filtrado glomerular. Fondo de ojo, una vez por año. Y el oftalmólogo viola también irá diciendo, bueno, pení por año, una vez al año, pení cada 6 meses. ¿Sí? A veces pasa que las retinopatías no se condicen con los valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada, pero bueno, si esto de una vez al año hay que hacer esto. ¿Cada cuánto? Cada 3 o 4 meses lo vas evaluando en función de cada paciente. En los pacientes que tienen glicosilada dentro del rango, que toman, como decíamos, maratón, metformina de 500, a veces contarlo 2 veces al año está bien. Por ahí hay uno que tiene un tratamiento más intensificado, que también tiene agregado otro factor de riesgo, bueno, ahí por ahí lo cada 3 o 4 meses. Según también el acceso al turno. Bueno, la presión lo ideal es tomarla en cada consulta y también hay que hacer un examen cardiovascular exhaustivo por lo menos una vez al año y después ir evaluando. El examen cardiovascular no es el electro, ¿sí? Es generalmente una ergometría porque hay que ver qué pasa con esos corazones en esfuerzo, ¿sí? Si está todo bien, se verá cada una vez por año. ¿Estamos? Bueno, y esto es importantísimo el tema de las vacunas. Ahora viene la época antigripal, ¿sí? Neumonía, esquema de neumonía completo. Nada más, ¿no? A ver.
Bueno, ahora rápidamente hipertensión. Nosotros ustedes verán con dificultad porque es un problemita técnico, pero que están las guías. Yo cuando una de las chicas me preguntaba con relación al valor de corte y demás, en la clase anterior digamos que ustedes vieron medicina basada en la evidencia y control periódico de salud, vieron que la Task Force tiene por ahí otros valores de corte, el inicio de rastreo y demás. Nosotros, en general, el departamento en general y nosotros en particular, seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con, digamos, la adaptación a nuestra población, a nuestro país también, ¿sí? Bueno, el principio de rastreo de hipertensión es a partir de los 18 años, ¿sí? Se dice que si no hay factores de riesgo, se puede tomar una vez cada 3 a 5 años, o sea, en personas que están sin ningún problema de salud, que no tienen otras comorbilidades, y tienen entre 18 y 40 años, una vez cada 3 a 5 años, y en mayores de 40 años o que tengan otros factores de riesgo o hayan tenido una tensión arterial limítrofe mayor de 130 a 80, al menos una vez al año. En general, como es una intervención de bajo costo, digamos, no es una tecnología rara, digamos, excepto tomarla bien, porque el problema con la tensión arterial es que se toma de maneras aberrantes a veces, porque yo el paciente comienza o así, con el brazo así, vos decís, ay Dios, ¿por qué? Digamos, con una buena toma de tensión arterial sería la tecnología, pero se sugiere hacer un control cada vez que el paciente concurre al servicio de salud, ¿sí? Pero como les decía, el tema en hipertensión, para hacer un diagnóstico de una enfermedad que va a ser crónica, que va a tener que cambiar su estilo de vida, que va a tener que tomar medicamentos y demás, tomemos bien la presión, la persona sentada, con el pies apoyado, sin haber tumbado, todas esas cuestiones que a veces son chiquitajes, pero que podemos cambiar de la vida a una persona. Entonces, ¿cómo abordamos una persona con un presunto hipertensión arterial? Esto es valores de más de 140-90, iguales o mayores a 190-40, el diagnóstico se puede hacer con la tensión arterial en consultorio, pero, digamos, recuerden, no es un solo valor, ¿sí? Ni es una sola toma. En general podemos pedirle al paciente que haga un control ambulatorio de la tensión arterial, teniendo en cuenta explicarle bien cómo debe ser tomada en la farmacia o en el centro de salud o donde vaya a tomársela, o si no, si se tiene un acceso, la realidad es que lo ideal sería hacer un monitoreo ambulatorio, que se suele ponerte el tensiómetro y te controlen durante 24 horas, que la verdad es que en el sistema público eso no existe, digamos, y en las obras sociales en general tampoco, sí, en los prepagos y demás, pero realmente si uno quiere hacer el diagnóstico sería, a menos que venga con valores muy altos, que venga con valores de 160, le controlaste 2 veces 160, se controló otra vez, tiene 160, 100, y claramente ya es hipertenso, no es necesario solo un mapa, pero en aquellos pacientes que tenemos dudas sería como lo ideal. Además de hacer el diagnóstico, digamos, otra cuestión que tenemos que ver es las enfermedades asociadas. Tiene diabetes, el paciente tiene dislipemia, ¿sí? Estimar el riesgo cardiovascular, que un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata, ver otros factores de riesgo, como hablamos, como la dislipemia, evaluar si ha tenido eventos cardiovasculares, si tiene compromiso de órgano blanco, ¿sí? Los órganos blancos de la hipertensión básicamente es todo lo vascular, sea renovascular, cardiovascular, cerebrovascular. Entonces, si tuvo una insuficiencia cardíaca, si tuvo una ACV y demás, sería ya un paciente con compromiso de órgano blanco, entonces digamos, la meta va a ser menor. En algunos pacientes sospechar hipertensión secundaria, tengan en cuenta que, como dijo Jessica, ahora la hipertensión también se corrió el nivel de edad, si bien, digamos, si tiene un paciente entre 30 y 40 años, antes era rarísimo y seguro que sospechabas hipertensión secundaria, si le diagnosticabas a los 35. Y ahora por ahí tiene 35, pero además tiene obesidad, fuma y tiene antecedentes familiares de hipertensión, y no tiene ningún síntoma, ninguna sospecha, y la realidad es que lo más probable es hipertensión esencial, aún a esa corta edad. Pero bueno, evaluar si puede tenerlo, elegir cuál es el tratamiento farmacológico y después valorar cuáles son los efectos adversos, ¿sí? De esos fármacos, eventuales o reales, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sospechar hipertensión secundaria? Bueno, si empieza joven, entre los 30 y 40, o, digamos, al contrario, en personas de más edad, porque la realidad es que en general el inicio es alrededor de los 50 años. Si empezara una persona de mucha edad, de más de 50, de 65 años, con hipertensión, sobre todo diastólica, ahí deberíamos sospecharlo. O empezar con valores muy altos, ¿sí? La persona siempre tenía 12,8, 13,8, digamos, como dicen las pacientes, y hizo un debut con 18,11, digamos, sabiendo que previamente no tenía valores tan altos, o personas que no logramos controlarle la tensión arterial, está con 3 drogas y sigue con valores muy altos, o empeora, o tiene valor, o tiene daño de órgano blanco y en realidad uno le controla la presión y tiene 13,8. ¿Y por qué, digamos, tiene nefropatía si tiene 13,8? O en un control le realizamos un laboratorio con un ionograma y tiene hipopotasemia. Bueno, como todo, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico, ¿sí? Siempre el no farmacológico es igual para todo, es no fumar, es no tomar alcohol, en este caso específicamente dieta hiposódica, pero siempre recomendamos dieta hiposódica, teniendo en cuenta esto que hablábamos, que nosotros no lo hablamos, pero consumimos mucho más de los 5 gramos de sodio recomendados, y muchas veces son en alimentos ocultos, entonces tenemos que hablar de cuáles son los alimentos que contienen mucho sodio, fiambre, quesos, embutidos, productos de panadería. Los 4 grupos farmacológicos, ya sean los IECA, los ARA, los bloqueantes cálcicos o los diuréticos,
Sí, esos serían los 4 grupos. Y en realidad, si bien digamos, se inicia generalmente con un IECA asociado a a un diurético, o se empieza con un bloqueante cálcico, la realidad es que todos los grupos farmacológicos tienen la misma efectividad. No está demostrado que ningún grupo sea superior a otro. Lo que sí ocurre es que los precios son muy diferentes y el acceso puede ser diferente. Entonces, el mejor antihipertensivo es el que el paciente puede acceder. En esta situación en particular, no es como en dilipemia, vamos a ver que si son de mayor potencia, menor potencia, no. En este caso, el mejor antihipertensivo es el que el paciente puede acceder. Si siempre va a acceder a amlodipina, vamos por ahí. Si lo que te provee en el centro de salud es enalapril con hidroclorotiazida, vamos por ahí, digamos. La realidad es que así como la ley de diabetes, existe la ley de diabetes, está el PMO que obliga a las obras sociales y prepagos a cubrir los fármacos, y en general no hay fármacos combinados en la cobertura según el PMO. Entonces a veces es más complejo para darle al paciente 2 medicamentos que uno solo, y entonces uno elige otra cosa. Digamos, es adecuar lo que el paciente va a poder sostener en el tiempo. En general las monodrogas no sirven para la hipertensión, en general se prefieren los tratamientos combinados. Más de la mitad de las personas con hipertensión van a necesitar tratamientos combinados, y la verdad es que 1 de cada 5 va a requerir 3 o más fármacos. Por eso, digamos, si podemos darle un fármaco que tenga una combinación en una sola droga, eso es lo ideal porque aumenta la adherencia. Si tiene que tomar un cuarto de esta más una de esta 2 veces por día, vamos al fracaso. Digamos, cuanto más fácil sea para la persona tomar la medicación, más adherencia va a tener. Entonces, si podemos darle fármacos combinados y accedemos a eso, mejor. El dibujito de ahí, la hipertensión hoy es como, digamos, la patología, por su alta prevalencia, como que arrastra al resto de los problemas de salud crónicas. Entonces, eso es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama HERTS, que tiene que ver con, digamos, esto, con que sean una de las patas para bajar de nuestra hegemonía médica, una de las patas. Pensemos que la Organización Panamericana de la Salud, cuando piensa una estrategia, piensa para Argentina, que es un país, digamos, más o menos, y para Haití, que no tiene un médico cada 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, una de las estrategias es tener disponibles protocolos de tratamiento estandarizados con lo que el país tiene, para que si el paciente concurre nuevamente y la presión no está controlada, cualquier miembro del equipo de salud puede decir, toma esto, ¿me entendés? Porque lo tengo acá, si no se controla con esto, se controla con esto. Entonces podría indicar una enfermera, digamos, no requiere otro tipo de intervención. Y esto se lo ponía nada más que como para que viera la importancia de este problema de salud y cómo se piensa que es como, digamos, la madre de todos los problemas de hipertensión, justamente por la prevalencia y porque está asociada, porque comparte mucho de los factores de riesgo del resto de las enfermedades que hablamos, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Esto que hablaba recién, y depende de si tiene o no otros factores de riesgo y cuál es la edad del paciente. En general, si son personas entre 18 y 79 años que, digamos, no tienen factores de riesgo, tienen que tener menos de 140 a 90. Si tienen alto riesgo, si tienen algún alto riesgo cardiovascular o comorbilidades, es menos de 130 a 80. ¿Y qué pasa con los viejitos? Porque ahora tenemos pacientes ancianos, digamos, cada vez tenemos pacientes más ancianos, y la realidad es que, digamos, a veces dicen, no, mejor mantengámoslo con la presión un poquito alta para que no se desmaye. No, bueno, eso depende. Por un lado es verdad que podemos tener un margen un poquito mayor, en consultorio más de 150 a 90, pero si el paciente viene bien y tiene controles con una medicación, no es que hay que bajarle la medicación antihipertensiva porque cumple los 80 o los 85, que se mantenga, lo que hablábamos antes, lo que esté tomando que lo vaya... Saquemos de las boludeces. Claro, que no sirve para nada y priorizamos esto, ¿no? Bueno, en poblaciones especiales, por ejemplo, en mujeres en edad fértil, sí, eso es una población, tengamos en cuenta que estamos hablando de enfermedades que pueden estar en pacientes menores de... Por un lado, las mujeres cada vez se embarazan o buscan embarazo a edades más grandes y la hipertensión cada vez baja la edad de prevalencia, entonces no usar IECA o ARA2 en principio como droga inicial en una mujer de 40 años, por ahí no empezaríamos como en enalapril y intentarlo cambiarla si es que se embaraza. Igual eso solo si quiere tener hijos, sí. Sí, obviamente. Solamente si decide que no quiere tener hijos. Y posibilidades, porque Sí. para cambiar lo que hay seguro es enalapril, digo, también eso. Sí, siempre adecuado, o sea, siempre es un saco para cada persona, estas son cuestiones generales. Y en personas con diabetes, tengan o no enfermedad renal crónica, en verdad uno priorizaría empezar con IECA o ARA2 porque son los que más nefroprotectores son. Bueno, hablábamos de los estudios complementarios de diabetes en hipertensión. Bueno, sí, un electrocardiograma siempre. Idealmente, si se tiene acceso a un ecocardiograma, valora más el grosor del miocárdico, así que sí hay que hacerlo. Valorar la función renal con un índice de albúmina-creatinina o medir, como decía, un índice de filtrado glomerular. Si la persona está tomando diuréticos o sospechamos una hipertensión secundaria, un ionograma plasmático, ¿sí? Bueno, y siempre evaluar el resto de los factores de riesgo, glucemia, perfil lipídico y demás. Históricamente se hablaba del fondo de ojo en pacientes con hipertensión arterial, ¿sí? De que una de las cosas que se debía evaluar era, así como los diabéticos, un fondo de ojo por año. En realidad se hizo una búsqueda y se vio que en realidad el fondo de ojo no es lo que hay que lograr, es que el paciente tenga valores de tensión arterial normales.
no cambia el pronóstico porque un fondo de ojo patológico, una retinopatía hipertensiva, un engrosamiento de las arterias y demás, se mejora mejorando la tensión arterial. No hay un tratamiento específico, a diferencia de la retinopatía diabética, que sí le tenés que hacer fotocoagulación o alguna intervención específica. Entonces el fondo de ojo como daño de órgano blanco para hipertensión ya no, digamos, no está limitado. Y acá vemos cómo es la progresión, digamos, empezamos con un fármaco a dosis media, si no se controla al mes, en este caso los controles son más seguidos porque el impacto del tratamiento es más rápido, si no se controla al mes se agrega otro fármaco o se aumenta la dosis. Esto es un protocolo estandarizado, digamos, saber qué hacer y que lo pueda hacer cualquiera. ¿Qué droga? Como dijimos, la que haya disponible, no hay preferencias, excepto en estos casos, como hablamos, las mujeres que buscan un embarazo o aquellas personas que, digamos, tienen diabetes o hipertensión, después hay específicamente una droga que sea más beneficiosa que otra. Bueno, hasta acá vamos, es muy largo esto, yo les advertí. Dislipemia y hipertensión arterial, en las normas argentinas dice que se debe empezar a controlar el perfil lipídico a partir de los 40 años o previamente si presenta otro factor de riesgo, por ejemplo diabetes, ¿sí? Con un intervalo óptimo incierto, digamos. Se supone que si la persona no tiene ningún otro factor de riesgo y además con hacer un control cada 5 años sería suficiente, ¿sí? Ahora, va a ser más frecuente si está asociado a otros factores de riesgo o si el valor estuvo tan limítrofe que vos querés, digamos, decir, a ver qué pasó con este valor. En la presentación después la compartimos, chicos, así que no. Como siempre, encontramos un valor, ahora vamos a ver qué es una dislipemia, ¿sí? Pero digo, ¿cuándo abordamos el tratamiento? ¿Cuándo indicamos tratamiento? Pero siempre está la parte de tratamiento no farmacológico, que se repite, no fumar, no tomar alcohol, hacer ejercicio y demás, y el tratamiento farmacológico. En este sentido, sí hay, digamos, tenemos que conocer el grupo farmacológico digamos, a qué grupo farmacológico pertenece la droga que vamos a estar dando, porque nuestra intervención va a ser diferente de acuerdo a si el paciente tuvo eventos cardiovasculares o no previamente, si el paciente es diabético o no. Entonces tenemos grupos farmacológicos de alta, moderada o baja intensidad. En general, ahí no se ve que hay diferente color, pero el de baja, la simvastatina 10, no se usa para nadie, digamos, no se debería usar porque es una droga de baja intensidad. Baja el colesterol, sí, es verdad que baja hasta un 30%, pero en general no está indicada ni para pacientes en prevención primaria ni en prevención secundaria, ¿sí? En general se usa simvastatina a partir de los 20 miligramos o atorvastatina o roso a partir de los 10, digamos, teniendo en cuenta esto que el rango terapéutico en general que utilizamos son estatinas de moderada o alta intensidad. Dicho esto, hay un montón de otros medicamentos como pueden ser los fibratos, ¿sí? Como puede ser el ezetimibe, ¿sí? Como puede ser el omega 3, no hay ningún estudio, ninguna guía lo recomienda como monodroga. Esos medicamentos se pueden usar en asociación, pero no como monodroga, independientemente del valor de colesterol que tenga la persona. Bueno, entonces, cuando nosotros valoramos, digamos, a una persona, con su valor del colesterol tenemos que tener un abordaje de riesgo cardiovascular general. No pensamos en el valor de colesterol, a diferencia de la hipertensión, y la meta del colesterol que va a tener, sino pensamos qué otras cuestiones tiene este paciente, esta persona, como para saber qué le voy a dar, qué tratamiento le voy a dar. Independientemente del valor de colesterol, ¿sí? Si el paciente ha tenido un evento cardiovascular, sea un infarto, una ACV o lo que fuera, ¿sí? Vamos a darle estatinas de alta intensidad. Entonces le vamos a dar al menos atorvastatina de 40, al menos rosuvastatina de 20, ¿sí? Y siempre en prevención secundaria, o sea, en personas que han tenido un evento cardiovascular, se asocia con aspirina. Entonces, no hay mucho para hacer. ¿Cuándo vamos a utilizar estatinas en prevención primaria? En algunos casos específicos. Por ejemplo, en personas que tienen un colesterol total o una LDL muy alta, o más de 190 de LDL o más de 300 de colesterol. Ahí le vamos a dar, porque el paciente tiene 300 de colesterol, por más que le digamos caminar y comer, no va a bajar. Eso está visto que mejora, pero no mueve más de un 10-15% el valor de colesterol. Así que no rechazo esas expectativas. El LDL es muy poco sensible a cambios en la dieta y en la actividad física. Distinto a los triglicéridos, pero digo, no generar esa expectación, no va a suceder. No va a pasar, así que digamos, si tiene 190 de LDL o tiene 300 de colesterol, va a irse con una estatina de moderada o alta intensidad. Pero no, además del tratamiento no farmacológico, por supuesto. Y por supuesto, como es prevención primaria, no se indica aspirina, por más que tenga 350 de colesterol. En otro caso que se utiliza en prevención primaria es en los pacientes con diabetes. En pacientes con diabetes se utilizan las estatinas, en este caso de moderada intensidad, ¿sí? Y en pacientes que no tienen diabetes, pero sí tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero tienen otros factores de riesgo, ¿sí? Otros factores de riesgo como ser varón, como tener valores limítrofes de colesterol, como ser hipertensos, tener sobrepeso o obesidad, o tabaquismo, o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, o personas con menopausia, mujeres con menopausia antes de los 40 años, si tienen 3 de esos factores de riesgo asociados, juntitos, tienen que tomar una estatina, ¿sí? De moderada intensidad. Entonces, la valoración, si ustedes se fijan, excepto extremos como el LDL mayor de 190 o el colesterol mayor a 300, no está relacionado con el valor del colesterol en sí, sino con una valoración general de la persona.
tenés 235, pero tuviste una ACV, tuviste un infarto, tomás esto. Tuviste una diabetes, tomás esto. Tenés 220, pero sos varón, fumás y tenés obesidad, tomás medicamentos para el colesterol. Digo, esto es un abordaje global del problema de salud. No pensar solamente en el colesterol o solamente en la diabetes, sino en hacer un abordaje general y global. Bueno, una cosa que dice acá, que ustedes imaginan, créanme que dice, es que hay, cuando tienen riesgo cardiovascular mayor al 10%. ¿Ustedes alguna vez vieron las tablas de riesgo cardiovascular? Sí, el semáforo. El semáforo, bueno. Perdón. Los calculadores de riesgo cardiovascular, que son ese semáforo, que es una cartilla donde dividen varón, mujer, fuma, no fuma, valor de tensión arterial, que ahora vamos a ver si podemos entrar. Si nos permite internet entrar, sirve mucho para todo lo que tiene que ver con evaluar. Perdón, entenderme. Perdón, un segundo más. Los calculadores de riesgo cardiovascular, como vamos a ver ahora, que vamos a hacer rápidamente un ejercicio, en realidad hoy por hoy lo que se ha visto es que no valoran todo, el de OPS o el de otras cuestiones, porque dejan, por ejemplo, factores importantes como los antecedentes familiares. Acá valoran si sos diabético, si tenés hipertensión, si fumás, van a ver ahora que tienen como, digamos, muy acotadas las variables que pueden estar dando cuenta de esto. Pero sirven mucho, sobre todo, más que para valorarse. Pueden seguir usando. Digamos, no es que no se puedan seguir usando, se pueden seguir usando dándose en aplicaciones como las cartillas de colores, pero en verdad, digamos, a veces no son tan exactos digamos, hay como cierta diferencia entre valorar el paciente como veíamos recién, con esta valoración clínica que con estas calculadoras. Pero es cierto que no son Navideos, todos al principio lo usamos Navideos, por ahí una hora no estamos con la guía, uno más o menos ya sabe, pero al principio son una guía, ¿a dónde vamos? Claro. Para después ir pensando de otra manera. Yo quisiera ver si tenemos, bueno, en este caso no tenemos la tablita que le queríamos mostrar. Perdón, vamos a ver si está. No, bueno. No puede fallar, cuando falla, falla. Bueno, o sea, más allá de, como decía Jessica, que a veces las utilizamos, también sirven para el paciente, disculpen por ahí la baja imagen, sirve para el paciente, como ustedes ven acá, dice no fumadores, fumadores, en una, créanme que dice varones y mujeres y demás, pero más allá de, o sea, a grandes rasgos lo que les quiero mostrar es que si ustedes ven, hay como un degradé de colores, sí, que básicamente son rojo muy fuerte, rojo más clarito, naranjita, amarillo, verde. A veces no sirve para decirle, mira, vos fumás, estás acá arriba. Si no fumaras, pasarías a tener menor riesgo. Sirve mucho visualmente para trabajar con los pacientes, más allá de que a veces lo utilizamos, digamos, en la práctica, ya sea el calculador, la aplicación o estas cartillitas. Pero bueno, nada, quería mostrárselo simplemente para que lo tengan como conocidos. Por otra parte, yendo a las estatinas, volviendo 2 pasitos hacia atrás con las estatinas, recuerden que se toman de noche, una sola vez por día, en vía oral y que no tienen relación con otras comidas. Con relación al tema de los efectos adversos, son dosis dependientes, ¿sí? Entonces a mayor dosis, mayor riesgo de efecto adverso, excepto la rhabdomiolisis, que es el efecto adverso más grave de todos, que no necesariamente está relacionado con la dosis. Entonces es lo que bajamos digamos, el valor de la intensidad del fármaco y ahí baja. No, si tiene rhabdomiolisis, si tiene una CPK muy elevada, dolores musculares muy intensos, se suspende la medicación, ¿sí? Otros efectos adversos son aumento de las enzimas hepáticas, puede estar asociado al desarrollo de diabetes, pero básicamente y también aumentos mínimos de CPK sin estar asociados a síntomas, ¿sí? En general, en el control de los fármacos, de los efectos adversos no se hace en pacientes asintomáticos. Entonces, solicitarle hepatograma y control de colesterol y CPK cada 3 meses a un paciente no vale la pena. Si el paciente no tiene síntomas, en general no requiere hacerse controles de monitorear de ninguna manera.
Y por otra parte, como yo les dije inicialmente, uno no sigue una meta de colesterol a diferencia de una meta de hemoglobina glicosilada o una meta de hipertensión. Uno da la indicación de tratamiento de acuerdo a si tiene, a qué factores de riesgo, a cuál fue la causa de lo que originó esto, y así seguimos por la vida. Excepto que haya habido un cambio importante, es decir, un paciente que tenía un índice de masa corporal de 35 y bajó a tener un índice de masa corporal de 26, que puede ser que entonces asociado a eso haya bajado el perfil de colesterol, en general no le controlamos porque no buscamos meta de colesterol. ¿Sí? Buscamos el tratamiento del colesterol. Si tuvo una enfermedad cardiovascular, si tuvo un infarto, el paciente va a estar siempre con 40 de atorvastatina, tenga 100 de LDL o tenga 54. ¿Sí? Tal vez si tiene 100 le damos 80 de atorvastatina, pero nunca se claro, pero nunca se la vamos a sacar. Digamos, no es que porque bajó a 70 te lo bajo, no. Digamos, entonces, por eso es que no se hace un monitoreo. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo que les haya quedado por acá? ¿Alguna duda? Porque ahora vamos a ver algunos casitos clínicos entre todos, así como que hacemos un cierre del caso. caso de que le haya dado reunión no se gusta más. Ahí se un problema. Exacto, sí, es muy raro. Pero se puede, digamos, cambiar el hipolipemiante y hacer una asociación con otro, pero así, digamos, de primera elección, la asociación no vale la pena. En general, las estatinas son en todas las guías que ustedes lean, sea la argentina, sea la chilena, la de la Sociedad Internacional de Cardiología, siempre las estatinas son las Esto que hablamos de evidencia son las pruebas que realmente demostraron disminuir la muerte muerte por evento cardiovascular. Claro. Entonces, no tengo mucha discusión. por eso no buscamos en colesterol específicamente ver el evento meta, digamos, sea el colesterol, sino el riesgo, digamos, ¿qué le pasa al paciente? Se muere menos tomando tanto, bueno, listo. No hace infartos, así ahí vamos. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar entre todos algunos casitos clínicos, ¿sí? Como para abordar entre todos diferentes cuestiones que vimos hasta ahora. ¿Alguien, por favor, que me ayude y lo lea? El caso es María tiene 49 años, presenta hipertensión arterial medicada con enalapril 10 miligramos y dejó de fumar hace 10 años. Consulta por control de salud, se encuentra sintomática. En el examen físico tiene un IMC de 28, TA 152,94 y plan en laboratorio con una glucemia de 118, un colesterol total de 235 y un HDL de 40. ¿Qué indicaciones le harían? Primero me gustaría que de todo este relato nos digan qué cosas acá destacan, qué cuestiones les parece... Claro, en esto de armar el mapita de riesgo cardiovascular, ¿qué suma el riesgo cardiovascular de esta persona? Tiene hipertensión. Tiene sobrepeso. Dejó de fumar. Tiene sobrepeso también. Mal control de la ansiedad. Colesterol también. La hipertensión. Sí, bien. Entonces, tal como ustedes dijeron, tiene hipertensión, porque está tomando 10 miligramos de enalapril, tiene sobrepeso, ¿no? Y tiene alterados los valores de laboratorio. ¿Qué haríamos con esta señora? Pensemos, con relación a la hipertensión y al mal manejo o digamos, a la falta de meta. aumentar la dosis o Aumentar la dosis. Sí, cada una puede pensar de distinta manera, podemos multiplicar la dosis de enalapril o ya sumarle otro fármaco. Yo creo que el enalapril en 20, ahí ya sí o sí agregaríamos otro. Por ahí hasta 20 podemos negociarlo, ahí ya sí o sí habría que. Entonces cualquiera de las dos opciones son válidas. Pues también primero habría que ver cómo está tomando la medicación, porque capaz que no la toma correctamente. Exacto. O el sodio, lo que fuera. Preguntarle si fue, no sé, una cena, si estuvo comiendo mucha sal, picada y todo eso, que bueno, obviamente la laboratorio no la va a ayudar. ¿Cuánto tiempo le damos para evaluar eso? Pero hay que ver, porque no una vez que vaya, pero que venga teniendo, por ejemplo, fin de año. Bueno, pero somos médicos de familia, lo podemos por ahí ver a la semana, y si está igual, ya descartamos todo eso de... Okay. Igual también medidas clínico-estéticas. Podemos usar como lo usuarios primero. No sé si te subiera algo. Claro. Por eso nunca hay una respuesta única, como decía Jessica, depende de lo que se vea con la persona. Digamos, si tenemos la posibilidad de verla en 3 días, decimos, bueno, sí, venir a una fiesta, vamos a hacer este changüí, porque la ventaja de los médicos es que vemos a los pacientes, no sé, yo tengo pacientes que veo hace más de 30 años, chicos. Entonces, los ves toda la vida y vos ya sabés qué paciente fue ese día que no, me dice, no, la verdad, me quedé sin plata, no puedo comprar los medicamentos, estuve 3 días sin medicación, o no, mira, o sea, vos sabés, en este juego de haberlo atendido durante tanto tiempo, cuándo te está verseando, digamos, cuándo lo vas a poder ver en 3 días para ver si haciendo digamos, hincapié en el no farmacológico, entonces ahí vas viendo. Pero la realidad, digamos, en general, teniendo en cuenta que es una cuestión áulica de un ejercicio, una decisión es mejorar, evaluar adherencia, siempre cada vez que viene el paciente, evaluamos adherencia, cómo te está yendo con los medicamentos, pero además, tomándolo, digamos, y esto por ahí ustedes lo vieron en abordaje de adicciones, desde un, digamos, ¿se acuerdan de la estrategia de la 5A? Del averiguar, asesorar y demás. Digo, nosotros estás tomando los medicamentos, ¿no? Porque ahí te van a decir, sí, estoy tomando los medicamentos. Claramente, si vos lo decís así, no le da mucha opción para que te diga, no, la verdad que no tenía plata, no me los pude comprar, o no, la verdad que no pude ir a buscarlos. En cambio, si vos le preguntás, la verdad es que es tan difícil tomar los medicamentos todos los días, qué sé yo, ¿vos los podés tomar todos los días? Digamos, ¿realmente pudiste tomar todos los días los medicamentos?
Y no, la verdad que a mí se me complica la noche. Digamos, le das la posibilidad de decirle lo que le pasa. Cuando la respuesta es dicotómica, si no, la persona siempre va a querer decirte lo que vos querés escuchar. Si te tomas todo el día, no me olvido nunca jamás de la vida. Una vez me olvidé y volví 600 kilómetros de ruta para tomarlo. Entonces, digo, evaluar la herencia, como dijo el compañero, insistir en las medidas higiénico-dietéticas siempre, y en este caso, sobre todo también tiene un índice de masa corporal elevado, pero, digamos, teniendo en cuenta esto, podemos o aumentar la dosis o asociar una droga, una nueva droga, ¿sí? Teniendo en cuenta también lo que hablamos que cuando menos drogas, menos dosis de fármacos tome el paciente, más adherencia va a tener. Entonces por ahí sabemos que es un paciente que es poco adherente, le damos seguro una asociación, porque la va a tomar una sola vez por día, que darle la pila a la mañana y a la noche. Por eso hay que valorar el contexto. Bueno, y con relación al laboratorio, ¿qué harían? Tiene una leucemia de 118. Le repetimos la leucemia. Tiene una leucemia de 118. No, prueba también la frase. Repetimos cuando tiene arriba de 126 para confirmar diagnóstico. Ok. Estamos entre 111 y 125, pedimos curva. No tenemos un diagnóstico, pero es probable que. Sí. ¿Y el colesterol? Le va. Ujú. Habría que ver también el LDL. Habría que Primero, ver organismo de carga, actividad física. Igual tiene varios cosas. varios factores de riesgo. Sí. En este caso en particular, por ahí, digamos, una posibilidad es esperar a ver si tiene, digamos, tiene varios, el que es hipertenso y tiene sobrepeso. Bueno, veríamos qué pasa con la menopausia, si tiene o no menopausia, pero recuerden que si tiene antecedentes familiares y demás. Imaginemos que como únicos dos, para medicarla como prevención primaria serían 3 factores de riesgo, acá vemos 2. Por ahí con el interrogatorio salen 3, pero como les digo, como es un ejercicio, pensando que son 2, por ahí esperamos a ver qué pasa con la glucemia, si hacemos diagnóstico o no de diabetes, y ahí seguro que le damos estatinas. Si no tiene otro factor de riesgo, si no tiene antecedentes familiares, si no tiene una menopausia antes de los 40 años, hace actividad física, no tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, si no fuma, por ahora le esperamos un poquito. Y si no le da diabetes. Y si no le da diabetes. Y acá es donde decíamos antes. Una persona que ya está medicada, que ya está en ojo con esto de constantemente caer, bueno, te doy 3 meses más, bueno, porque así pasamos años y hablamos, les digo, de inercia terapéutica y terminamos cayendo, digo. Muchas veces quien no adhirió en los primeros años del inicio de la enfermedad a ciertos cambios de hábitos, es muy difícil que lo haga. Entonces, no caigamos en esto, no lo voy a hacer, no lo hizo en 10 años, es muy difícil que lo haga. Entonces, como ser firmes en esas. De última, como digo, bueno, después sacamos la medicación. Si vos lo hacés, la sacamos. Porque de hecho también el valor de presión, cuanto más bajo, también mejor. Entonces, seamos como firmes, ¿no? Agarren. Y de nuevo vuelvo sobre lo mismo. La ventaja que tenemos nosotros es que al paciente lo vamos a volver a ver, por ahí lo llamamos por teléfono, tiene nuestro celular, o lo llaman ellos, digamos, este vínculo que genera con la persona que hace que, digamos, que te quedes tranquila. No es lo mismo darle a un paciente que se vaya con 150-90, que por ahí no ves nunca más, que lo viste la guardia nada más, que un paciente que de última te manda le decís, tomate la presión 2 veces y mandame un mensajito o llámame. Digamos, es diferente la cintura de acción que podemos tener. Seguramente, si viene a la guardia y tiene 152-94, le subís la medicación, no le hace más que subirle la medicación porque si se va y tiene 120-80, estaríamos todos contentos. Bueno, otro más, de nuevo leemos. Gustavo, de 50 años, diabético de diagnóstico reciente, concurre al control a los 6 meses de tratamiento. Refiere haber cumplido con el plan alimentario y el ejercicio y tomar adecuadamente la metformina 500 con el almuerzo. Bajó 1 kilo de peso, pero sigue con un IMC de 21. Trae el laboratorio de la semana anterior donde consta una glucemia en ayunas de 160 y una hemoglobina glicosilada de 7,5. ¿Cuál sería la indicación terapéutica más adecuada? Ustedes acá de nuevo pensemos qué cosas, valorando el riesgo cardiovascular global, digamos, les llaman la atención o que marcarían. ¿Qué es un riesgo? Varón, obesidad, la obesidad, la hemoglobina glicosilada de la glucemia, y toma 500 de metformina con desayuno, con el almuerzo, 500 de metformina te queda ahí como resonando, ¿no? Generalmente cuando hacemos una única indicación de metformina, siempre es mejor a la noche, porque la metformina lo que tiene como impacto principal es disminuir la producción hepática de azúcar, y eso suele suceder en los periodos de ayuno. Entonces, si le voy a dar una, démosela a la noche, ¿sí? Es re poco, una de 500, la verdad, pero bueno. Hace poco. 3 meses, más o menos, entre 2 y 3 meses. ¿No es que se da 500 la primera vez y después a la semana se la reduce un poco más? Depende, lo vas a ir viendo. Pero como te digo, una dosis terapéutica sería 1 gramo, como para 500 es poco. Pónganle que esto no lo medicamos nosotros, vino con esto, entendió esto. Entonces nosotros tenemos que intervenir sobre esto. Entonces, tiene 50 años, es un varón de 50 años diabético, está tomando 500 de metformina, dice, bajó 1 kilo La edad de también, peso. porque no la edad es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Porque por más que sea hombre, si tiene 30 no es factor de riesgo, ¿sí? 50 es... Bajó 1 kilo de peso, de alguna manera nos diría que está viviendo un poquito, que sea. Reforcemos eso. Bien, bajaste 1 kilo, digo, reforcemos esas cosas porque son importantes, ¿sí? Pero viene con una glucemia de 160 y una hemoglobina glicosilada de 7,5. ¿Está en meta de hemoglobina glicosilada? No está en meta. Digamos, en un paciente, si tuviera 80 años, genial, está tranquilo, digamos, está bárbaro, o si tuviera un tumor en etapa terminal y tuviera 40 años también, digo, hay que valorar, ¿se acuerdan? Es menos de 7 en general, pero después se valoran situaciones en particular. Entonces, no está en meta, pero parece que está viviendo un poco. ¿Qué les parece que habría que hacer? Subir la dosis.
Que se sienten para la noche, que sean Pero subir la dosis, ya una dosis más amplia que las 2 veces al día. Claro. En general, lo que decía la compañera está bien. Cuando empezamos la metformina, justamente como decía Jessica, trae trastornos gastrointestinales. A veces empezás con una dosis baja, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, si viene con 400 de glucemia, no vamos a empezar con metformina sola. Entonces empezamos con una dosis baja, le decimos, bueno, tomala con la cena y a la semana, si la toleras bien, tomar una con el almuerzo y una con la cena. ¿Sí? Como para llegar a una dosis, digamos, no va a ser ninguna hipoglucemia por metformina, puede tomar. Va a ser una insuficiencia renal si tomamos mucho, pero, digamos, hipoglucemia no va a ser, entonces le damos 2 dosis. Muy bien, sí. Bueno. Martín, de 42 años, comenzó con tratamiento para hipertensión hace un mes con el Enalapril de 10 y hidroclorotiazida 12,5. Tiene control trayendo controles de día ambulatorio 140-100, 150-90, 140-90, 150-90. Al examen usted le constata una TA promedio de 150-90. Trae glucemia en ayuno de 2,35 que le pidieron en la guardia porque orinaba muy seguido. ¿Cuál le parece la conducta más adecuada? De nuevo, ¿qué ven acá? Digamos, como cosas para remarcar. En este caso se considera diabetes porque la glucemia está en ayunas, es una sola, pero tiene síntomas. Vamos de vuelta, donde interpretamos tiene 235. Si tiene 124, 235 y está descompensado, aparte tiene síntomas. Claro, Más de claro. los con síntomas ya la... Claro, pero entonces como problema podría... Como problema tenemos el antecedente de hipertensión que está tomando 150 tal, viene a control trayendo valores elevados, 140-100, 150-100, y yo le controlo y tiene 150-90, o sea que el control no estaría. Y trae esa glucemia y como decía acá la compañera, orinaba muy seguido. Todo eso son datos objetivos de ejercicio, digamos que no tenemos para contarle nada a Martín. ¿Estás haciendo mucho pis? Sí, pero porque estoy tomando mucha agua, dicen. Esta es la respuesta. Entonces ya hay 2 síntomas, porque el que orina mucho trae aparejado, que también entonces tiene la glucemia alta, está descompensado, está sintomático. ¿Qué hacemos? Sin miedo. Sin miedo. Lo insulinizamos, ¿sí? ¿Para siempre? No. ¿Está? Pero, como sí, a ver, es real. A veces en el consultorio este paciente no lo insulinizamos porque no tenemos, hasta que la consigue, pasa. Entonces por ahí le damos con de todo. Pero quedémonos con el concepto de que cuando sí tenemos las cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojalá el mundo mágico a veces tenemos muestras, pero a veces hasta que pedí, hasta que consigue el insumo, una semana se pincha de la semana. Entonces, a veces le das con lo que tenés. Y eso también se lo va a ir dando en la práctica. Pero digo, vamos en el ejercicio pensando cómo lo deberíamos abordar, cuál sería la manera correcta. Bien, con respecto a la hipertensión, ¿qué se les ocurre? Comentar alguno de los Claro, es una buena droga porque tiene diabetes y habíamos hablado que, digamos, los diacablos arados son de elección para las personas con diabetes, o sea que sí, aumentar en el abril. ¿Qué pasa? ¿Le puedo agregar un ARA 2? No. Uno u otro. Uno u otro, exacto. En algún momento se va todo junto, las cosas van cambiando. Recuerden que si tienen diabetes, le damos la insulina al paciente como inicio de tratamiento, le pedimos que se monitoree. A este paciente vamos a hacer un seguimiento, digamos, importante para ver cómo está. Digamos, no lo vamos a citar a los 3 meses, bueno, vení. Tenemos que ver cómo se aplica la insulina, chicos. Digamos, es muy importante que se aplique delante nuestro la insulina. Cuando nosotros lo tratamos de tomar la pastillita, pero ya cuando implica algún procedimiento, digamos, sea ponerte un aerosol, la gente a veces no se pone un aerosol en el esófago del asma, y le decimos, no, son 10 centímetros, ¿entendés? No, pero yo siempre me la puse en la boca, no, porque te queda. Sí. Bueno, la insulina, ni que hablar. Digamos, La primera dosis de insulina se la ponen adelante nuestro, ¿sí? Vamos en tiempo, sin miedo, viste que no duele. Y este es un paciente de guardia, que está en la guardia y depende de quién le pone insulina y lo manda a la casa. Si este paciente yo lo mando a la casa, después de haberlo corregido, le doy el alta con 100 y no le doy nada, al otro día, bueno, igual, de cajón. Esto, si ustedes hacen guardia en algún momento y ven a estos pacientes, tengan la conducta, porque el otro día vuelve, me lo saqué de encima a mi guardia, pero vuelve a la guardia del compañero. Digo, pensemos estas cosas, como, bueno, démosle algo, oye, no tenemos insulina, pero como digo, bueno, no sé, tomá estas muestras de esto, tomá esto y conseguí mañana, vení, digo, gestionemos esto. Es un paciente que va a volver hasta que le den un turno con alguien que lo vea, que a veces en una semana, a veces en meses. ¿Sí? Entonces, la insulina es incomparable, digamos, no es imparable, no podés, excepto que tenga gente de mucha plata, no es que, no sé cuánto valen las insulinas, pero valen mucha plata. valen miles, y no es eso, a la insulina le sumas la tira, le sumas una complejidad. Entonces, bueno, por ahí lo compensaste y se irá, no sé, póngale que lo compensamos, porque digo, puede pasar. Si indicamos metformina, a un paciente que lo recibimos así, ¿cuánta metformina le van a indicar para que se vaya a la casa? ¿Le van a indicar 500? ¿Cuánto? Por lo menos. 2 gramos. Yo al paciente le doy 2 gramos, no sé vos, Mavi, pero esto le das, le bajás, 2 gramos, dieta estricta, medidas higiénicas. Después te juro que vas a poder comer de todo, pero esto, puedo tomar más y lo más rápido posible a un control. Pero digo, esto que hablamos. Y haces en cualquier lado, es decir, le haces en el público la receta, digamos, tarda. Digamos, le haces en el público, tiene que ir, buscar, entrar en el programa de diabetes, qué sé yo. Se lo haces en una obra social, tarda, tienen que autorizarlo, qué sé yo, te piden. No es que vos vas a la farmacia con la receta, eso también es una dificultad. No es que vas a la farmacia con la receta y te dan insulina. No te la dan sin cargo la insulina si vos no hiciste un trámite burocrático, aunque tengas OSDE, porque aunque tengas OSDE de 800 millones 10, tenés que llenar la planillita del certificado del paciente con diabetes, que te permite acceder a eso. Entonces ahí hay que tener un plan B. Bueno, mientras tanto, porque puede ser que el señor con OSDE de 300.010 tenga plata para pagar la insulina, pero la mayoría no. No, y eso que siempre lo hablamos y hoy por ahí no hicimos mucho hincapié. Quienes somos médicos de familia tenemos esta simpatía con
transitar el sistema de salud. Tener una enfermedad crónica, como yo digo, es un trabajo para una persona. La gente se levanta a las 5 de la mañana, va al hospital, está 3 horas para sacar un turno, el día del turno a veces el médico falta, nadie lo ve, la planilla le falta un sello, le falta un número, le seamos empáticos, pensemos en esas cosas que las personas tienen que atravesar, ¿sí? Por eso digo, quienes estudiamos esto, lo hicimos porque quisimos, porque nos gusta, porque digo, esto, no mandemos a este paciente, por ejemplo, de la glucemia, que está a cargo de otro, pensemos, si a veces tiene que levantar a trabajar, digo, que no tengo mango, entonces pensemos en eso, cómo los mandamos, porque eso también después, eso genera adherencia. Cuando a mí me maltratan, no llego, no, lo más probable es que no quiera volver nunca más. Sí, y en los pacientes crónicos que lo dejamos traducir recién, esto de si no haces esto no me vengas a ver nunca más, que esto lo van a escuchar millones de veces porque es un clásico. No, si no dejas de fumar no me vengas a ver nunca más. ¿Viste? Si la persona que estuviera tan fácil, no le dirías lo mismo a un adicto a una droga, digamos, no le dirías lo mismo. Si no, no vengas más, no, contendrías con el tipo que fuma, digamos, ¿no? También es una adicción. El tipo que no toma los medicamentos es porque tiene una negación, no sirve decirle si no haces esto no vengas nunca más, porque por ahí el tipo después no consigue otro lugar donde ir, hay que ir por otro lado. Esto, tengan idea, hoy en día una obra social para un médico son 5 meses. Muchas veces pasa eso, el medicamento está, la obra social lo cubre, pero el turno para el especialista son 5 meses. ¿Sí? En una prepaga, ahora los médicos no tienen por prepaga, ni que tengas de 8.500, como dijo Mabe, entonces también es eso, es muy difícil el acceso. Hoy en día el sistema público que creo que está dando turnos con más celeridad que... Entonces digo esto, pensar, digo, si nosotros tenemos la ventaja de que siempre tenemos un amigo, alguien que nos puede resolver, pero la gente que no, seamos empáticos, digo, a veces tenemos que, yo les busco la negativa del centro, los ayudo a tramitar el monotributo, digo, pensemos eso, digo, la salud es más fácil, hay mucha más adherencia cuando vos te tomás un minuto y pudiste acercar un poquito, ¿sí? Una solución a esa enfermedad, que es una cosa más en todo lo que una persona tiene en su vida, digo, y ahí posta, pero posta, la gente vuelve. Bueno, la última paciente. Lidia, 65 años, configura control de salud. Tiene antecedentes de hipertensión, medicada con enalapril 20. Diabetes, medicada con metformina 2 gramos días. No fuma, hace 2 años tuvo una ACV. Al examen físico te da 140-90, frecuencia cardíaca 60 por minuto, peso 55, talla 1,60 y MC 21. Trae un laboratorio en ayunas con una glucemia de 120, una glicosilada de 6,8, LDL 145, HDL 50, triglicéridos 50. ¿Qué indicaciones farmacológicas le agregaría? Una estatina. Una estatina, ¿qué más? Bueno, vamos Hay que darle una prueba. vamos con el colorcito. No sé si Agregarle para el Tuvo un evento, hace 2 años tuvo una ACV. Tuvo un evento, ¿qué le falta? Prevención, aspirina. Bien. un test de tolerancia a la glucosa. Tiene diagnóstico de diabetes, medicada con metformina 2 gramos. No pasa nada, te va a subir un poquito la glucemia, pero tratemos que no. Una estatina de qué intensidad, ¿se acuerdan? Tuvo un evento y Una una estatina de qué intensidad. Por Una ejemplo, aspirina. sí, torvastatina 40. Bien. Bien. ¿Y la hipertensión? ¿Está controlada? No. Y está con 20 en el abril, le damos al abril nosotros. Sí, ahí ¿cuál es la máxima dosis de la 20, no está más, pero estamos, 20. Entonces Ahí ahí se se la la sota. Sí, sí. Por ejemplo, un diurético o algo de eso. Un diurético es una- A veces ¿por qué elegimos a veces en el porque es más barato? ¿Sí? Y la verdad que tiene muy buena respuesta, digo, hoy en día hay drogas, el Valsartán es una droga también que está muy de moda, es muy cara, muy cara. Entonces, si tenemos buenas respuestas con estos medicamentos, usémoslos. ¿Sí? Bien, entonces agregamos aspirina que se olvidó, le agregamos una estatina de alta intensidad y mejoramos el tratamiento de la hipertensión y esta señora... Bueno chicos, estaríamos terminando. ¿Dudas, consultas, algo que nos quieran compartir? Fue largo, ¿no? Además venían de dos, hoy querían seguir con la virtualidad, ¿no? Ah, virtuales estuvieron. No, tuvimos la clase pasada. Ah, pero como dijo todo el tema del transporte, no se sabía.